cuenta. Con gusto, licenciado. De todas maneras, voy a escribir un mensaje en el Google, en el Classroom, mejor dicho, para que sus compañeros estén sabidos. ¿Oyeron? Permítanme. Bueno, yo ya les envié un mensaje al resto de sus compañeros en el Classroom para que podamos ahí resolver esto por el día de hoy, para que el viernes no nos pase esto, ¿vieron? Bueno, entonces vamos a dar inicio, estimados estudiantes, deseándoles, sí, Shirley. Buenas noches, licenciado. Estaba viendo con los compañeros que yo les podía compartir pantalla, si usted me autoriza, para que ellos también puedan ver la clase, escucharla, pero desde un Zoom, para que yo les pueda compartir la pantalla de mi dispositivo y así ellos también puedan estar presentes en las clases, pero no sé si usted me lo autoriza. ¿Usted tiene cuenta de Zoom que le acepta más de 100 personas? No, licenciado, pero aunque sea alguno que se logre meter, ¿verdad? Va, está bien, por mí no hay ningún problema, ¿yo? Gracias, licenciado. Entonces ahorita voy a Si compartirles el quiere, link. exacto, y espero a que usted lo haga para que iniciemos todos conjuntos. Listo, licenciado. Gracias. Ok, muchas gracias, Shirley. Bueno, jóvenes, hoy sí tenemos inicio y gracias, Shirley, por el apoyo ahí que nos brinda para que más compañeros puedan estar presentes en la clase
y solicitarles también una disculpa ahí por estos inconvenientes, esperando que el día viernes ya podamos tener la cuenta corriente y así ya no hay ningún problema. Bueno, si quieren vamos a continuar con la clase. El día viernes estuvimos viendo un poco de historia del derecho laboral, dividiéndolo en 3 etapas: la etapa antes de la independencia, la etapa después de la independencia, hasta llegar a la revolución de 1944. Como les decía, son algunos esbozos que yo considero que son importantes, que deban de saber de la historia del derecho laboral en Guatemala. Después ya nos trasladamos a un tema importante, que es sacar o definir con claridad el concepto de derecho laboral, ¿sí? Y se recuerdan que de tal manera fuimos creando un concepto que nos permitiese poder ver que los elementos que integran esa definición son los que nos pueden servir para darnos cuenta de qué vamos a tratar en el semestre sobre derecho laboral. Así hablamos de normas, hablamos de principios, hablamos de doctrinas, ¿sí?, que van a regular las relaciones entre los patronos y los trabajadores, ¿sí?, con el objeto, pues, de que en el momento de que exista algún conflicto, ¿sí?, estas relaciones se puedan ir resolviendo. También hablamos de que existen ciertas instituciones, como lo es el salario, las jornadas, los tipos de trabajo, los derechos y las obligaciones, los distintos contratos que se van a ver o que están normados dentro del Código de Trabajo, ¿sí? Para después pasar a un tema importantísimo, que son los principios del derecho laboral. Sí, por ahí nos quedamos, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciado, todavía logramos ver garantías mínimas, superación de garantías mínimas y... Ok. Por el momento. Recordemos que lo importante es que de una vez vayamos ubicando estos principios dentro del Código de Trabajo o dentro de alguna legislación guatemalteca, para que ustedes siempre tengan presente dónde es que pueden encontrar este tipo de principios, ¿sí? Entonces voy a presentarles, jóvenes, para que nos vayamos. Y la irrenunciabilidad. Sí, me recuerdo que ese ya lo hablamos rapidísimo, pero vamos a verlos otra vez desde el inicio para que nos quede claro. Hoy hablaríamos de los principios y, siguiendo el programa, hablaríamos de la naturaleza jurídica del derecho laboral, que, si bien es cierto, ya hablamos un poquito la semana pasada, pero quiero que veamos las 3 teorías que definen la naturaleza del derecho laboral. Si todavía nos da tiempo, podríamos entrar a ver las fuentes, pero creo que eso tal vez quedaría para el día viernes. Aquí, aunque ustedes no lo crean, hemos avanzado ya 3 o 4 capítulos de lo que es el programa, porque creo que el 18 de febrero creo que está programado el primer examen parcial, ¿verdad, jóvenes? Si alguien me corrige por ahí. A partir del 19, si no estoy mal, Lick. Entonces tenemos que ir avanzando porque nos quedan algunas sesiones y el tiempo avanza, y el código, si no, no lo vamos a conocer a profundidad. Entonces vamos a ir presentando, jóvenes. ¿Logran ver mi pantalla, jóvenes? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, Sí, se nota. Ok. Entonces vamos a hablar. El viernes siento que hablamos un poquito rápido de esto, y yo lo que nunca quiero es que se queden con dudas. Y aquí hay algunas expresiones que se van dando de estos temas, ¿sí? Ok, pues, hablemos del principio de superación de garantías mínimas. Recordémoslo rápido. Es importante recordar que dentro de las garantías mínimas son esas que van a ser las que están enmarcadas dentro de la normativa y dentro de la doctrina. Por eso es que las garantías mínimas
del trabajador no son únicamente la que hemos mencionado en el tema de normativa o doctrina, sino que estas pueden ampliarse, siempre y cuando sean en pro del trabajador, pero estas no pueden disminuir una vez establecidas, solo aumentarse. Esto lo expresa un tratadista, Méndez Salazar. ¿Qué es lo que yo les expliqué el viernes? Recordemos que ¿sí? Porque es lo que está establecido dentro del Código de Trabajo o dentro de la normativa laboral, ¿sí? ¿Cuál o dónde se aplica el principio de superación de las garantías mínimas? Es cuando en el salario se aumenta, ¿sí? Se aumenta el salario, y aquí hay una superación, y ojo con esta característica. Estas no pueden disminuirse una vez, ¿sí?, estén ya establecidas. Eso es algo muy importante. No le pueden decir a usted, hoy va a ganar 3.600 y al siguiente mes, no, mire, siempre no, mejor gane 3.200, porque ya hay una superación de las garantías mínimas. Ahí creo que habíamos quedado claros, ¿verdad, jóvenes? ¿O hay alguna duda todavía? Todo claro, gracias, Lick. Todo claro, Ok. licenciado, gracias. Ok. Nos quedamos en este principio de irrenunciabilidad, ¿sí? ¿Se recuerdan que hablamos ahí del principio de irrenunciabilidad? Y recuerdo que una compañera nos leyó el artículo 106 de la Constitución Política de la República. Dice que este principio se implementa con el fin de asegurar los mínimos que establece la ley y evitar que el trabajador renuncie a estos mínimos, ya sea por presiones, engaños o cualquier otro motivo, lo que implica que la tutelaridad se impone aún frente a acciones del mismo trabajador, por ser este tema uno de los puntos centrales, ¿sí? ¿Qué es importante que veamos aquí, jóvenes? Miren, recordemos que el artículo 106 constitucional nos establece que todo lo que está establecido en la norma jurídica es irrenunciable para el trabajador. Por eso es que ustedes han escuchado algunas veces que dicen, bueno, pero por lo menos me pagan los irrenunciables, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes eso? Es porque, en efecto, hay normas que son mínimas y que representan las garantías que el trabajador o al que el trabajador no puede renunciar, ¿sí? Nadie puede decirnos a nosotros, bueno, mire, ¿sabe qué? Renuncie usted, renuncie y de todas maneras yo voy a ver ahí si le pago su indemnización. No, porque la indemnización es una garantía mínima que establece el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, este es un principio constitucional, el cual debe de respetarse por parte del patrono y es una garantía que se va a enfocar y se va a amalgamar, si quieren, más adelante cuando empecemos a ver otros principios que hacen que todo esto sea una estructura eficiente para el trabajador. ¿Estamos claros ahí? Licenciado, muchas gracias. Sí, licenciado, gracias. Ok. Cualquier duda o cualquier ejemplo que ustedes quieran poner que viven en el tema diario es bienvenido, porque recuérdense que aquí, pues yo no los logro ver, a distinción de cuando estamos en clase, que de repente ahí la clase es un poquito más dinámica, aquí de repente es un poquito más tediosa y más teórica, pero pongamos ejemplos. Ustedes tienen una gran cantidad de ejemplos porque el abuso en materia laboral en las empresas es a diario en el que vivimos. Entonces, si tienen algún ejemplo en dónde lo podemos constituir, con mucho gusto aquí lo vamos resolviendo. Sí, Melissa. Licenciado, muy buenas tardes. Hola. Solo para aportar algo, viera de que hace como 2 años yo trabajaba en un colegio, pero había una compañera de trabajo que llevaba como 12 años laborando ahí, pero ni siquiera nos pagaban lo que era el salario mínimo. Entonces a ella le salió una mejor oportunidad de trabajo y decidió ya no seguir en ese colegio después de 12 años.
pero en Ujú. este caso la dueña del colegio no la reconoció en nada, o sea, literal no le pagó nada de los años que ella trabajó, nada. Entonces considero que ahí pues es un abuso de parte del patrono hacia ella. Bueno, pero esos principios, recuérdense que son garantías mínimas. Yo les dije que todo lo que está normado se debe de aplicar. Cuando lleguemos a ese punto, ustedes los van a entender mejor, pero en el código de trabajo sí se establece algo. Sí se establece que cuando la persona renuncia, ¿sí? Cuando la persona renuncia, ¿sí? A su trabajo, por decirles, allí sí el patrono no está obligado a pagar estas prestaciones que establece el Código de Trabajo. El ejemplo que yo les puse fue que el patrono obligue a la persona a renunciar y le diga, pero yo te voy a pagar algo. Ahí sí hay una violación a las garantías mínimas porque es el patrono el que está obligando a renunciar, ¿sí? Con el efecto o el supuesto efecto de que en su momento se le va a reconocer algo, que eso es totalmente falso, ¿sí? Porque ahí el patrono, media vez el trabajador renunció, no está obligado. Eso sí está así normado dentro de nuestra legislación. Y ahí está la diferencia que yo les hablaba. ¿Sí, Gabriela? Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que con respecto a este tema, ahorita que tocó de que cuando el patrono obliga a renunciar, yo en el 2018 trabajé para Meapaca y fíjese que cuando yo fui a recoger mi liquidación, yo estuve 3 meses ahí porque para que a uno la asciendan, uno tiene que pasar prueba de polígrafo y hacerse un examen de la empresa. Yo desgraciadamente pues perdí el polígrafo, entonces me dieron mi carta de renuncia, de despido, ¿verdad? Y me despidieron. Nunca me indicaron el motivo por el cual yo perdí el polígrafo, ¿verdad? A pesar de que yo lo pagué. Y fíjese que estando allá en las oficinas centrales, conocí a un muchacho que me dijo que él había trabajado 8 años o 9 años para la empresa y le iban a dar 3,000 quetzales de tiempo, porque a él lo hicieron firmar su renuncia voluntaria, porque supuestamente él había robado 100 quetzales de caja. Y en realidad lo que pasó fue que él tenía la caja, pero en un momento que lo mandaron a bodega, otra compañera cobró y pues ahí descuadró. Y pues aquí se ve este caso que usted está tocando, ¿verdad? Que los obligan a renunciar y que les dicen, sí, les vamos a pagar lo que es por cada año, pero al final, después de 8 años de trabajar ahí y de ser puntual y todo, le van a pagar 3,000 quetzales por esos 8 años. Fíjese. Exacto, ahí sí hay una violación total a las garantías mínimas y a los principios de irrenunciabilidad del derecho laboral, porque como bien lo dice la compañera, él lo obligaron, lo coaccionaron bajo amenazas, y eso es un delito aparte de eso, para que él renunciara, porque entonces ahí sí él pierde ese derecho establecido en el Código Laboral. Ese sí es un buen ejemplo de cuando hay una violación. Claudia Valle, sí, licenciada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Hola, Únicamente quería hacer una opinión. Fíjese que mi hijo trabajó en el organismo judicial 10 años, pero a él lo destituyeron, pero no le pagaron sus prestaciones irrenunciables. Entonces, no sé a qué se debió eso o si usted sabe de algún caso similar. Gracias. Gracias, Claudia. Pues vean, realmente, y en el Estado es más complicado porque muchas instituciones del Estado mantienen la política por ejemplo, los irrenunciables universales, se llaman ahí, que aunque usted la despidan o el trabajador pues renuncie, siempre se le paga eso. Realmente el caso está habría que examinarlo, Claudia, qué fue lo que pasó ahí, porque de todas maneras el trabajador tiene 2 años, como lo establece la ley, para poder reclamar esos derechos. Bueno, muchas gracias. De nada. Licenciado, Solo Irma levantó la mano antes y de ahí si quiere Shirley. Hola, licenciado, buenas tardes. Gusto saludarla. Igualmente. Fíjese que es un poquito contradictorio en el tema de las garantías mínimas, como dice usted, y pues estaba escuchando los casos de los compañeros anteriores, pero
¿Qué pasa, Lick, cuando también, porque no estoy solo del lado de, pues yo soy empleada, ¿verdad? Pero también veo el tema patronal. ¿Qué pasa, Lick, cuando también, porque aquí hay dos casos, puede ser, como dijo la compañera, que los despiden, los obligan a renunciar, pero ¿qué pasa si alguien renuncia voluntariamente, firma su carta, su finiquito y después se arrepiente y viene y va a demandar? El Ministerio de Trabajo le cree al empleado y dice, no, lo coaccionaron, pero no hubo ninguna coacción para eso, pero entonces ya vino la persona, pues porque ya tiene costumbre, porque así como hay buenos colaboradores, y también hay malos patronos, pero también hay buenos patronos y también hay malos empleados. Exacto. Bueno, Cecilia ahí dice indubio pro operario, y cabal vamos a hablar de un par de principios más que nos pueden ayudar a resolver su duda. Sí, si quiere, para responderle su duda, Irma, avancemos en los principios y se va a dar cuenta por qué es. Pero también se puede dar el abuso de los trabajadores, porque también hay malos asesores. Hay asesores o hay abogados que le dicen, mira, tus derechos son irrenunciables y si vos firmaste no importa, decir que te coaccionaron. Suele suceder. Y por los principios que vamos a ver más adelante, es que el derecho laboral da una protección, ¿sí? Si quieren avanzamos. Y le voy a responder, Irma. Gracias. ¿Se recuerdan? De nada, Iván. ¿Se recuerdan que yo les dije que en el artículo 106 constitucional trataran de ponerle arriba principio de irrenunciabilidad y lo relacionaran con el código o el derecho laboral? ¿Sí? Y este es el principio del que yo les puedo hablar. Dice que el derecho o el principio de tutelaridad, ¿sí? Dice que el derecho laboral se inspira en este principio esencialmente porque se trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores, otorgándoles una protección jurídica preferente. Y ojo aquí vamos a hablar dónde está el fundamento legal. Y de una vez lo deberían de enmarcar en su código de trabajo, subrayarlo como principio de tutelaridad. Dice, según el cuarto considerando del Código de Trabajo, este principio, según la doctrina, se encuentra inmerso dentro del principio protector. ¿Por qué? El principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que este, en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes. ¿Y quién es aquí el amparo preferente? Pues el trabajador. Y ojo con esto, jóvenes, bajo este principio de tutelaridad, ¿sí? Es que podemos responder un poquito el cuestionamiento que nos decía Irma. Es que en efecto hay buenos y malos trabajadores y hay buenos y malos asesores. El principio de tutelaridad es fundamental en el derecho laboral. En este principio se pueden sentar las bases de las normas. El trabajador, yo se los dije en algún momento, siempre va a estar en condiciones desiguales frente al patrono. Primero porque el patrono es dueño del factor de producción, es dueño de la empresa, es el que paga, es el que decide si contrata o no contrata y es el que decide en qué momento, bajo las normas laborales, puede llegar a existir un despido. Ahorita voy, Germán. Entonces, ese principio de tutelaridad lo que busca es nivelar al trabajador en condiciones al patrono, ¿sí? Eso no significa que eso le permita, ojo, que eso le permita abusar de esa posición frente al patrono. El principio de titularidad lo único que va a buscar es que cuando existen condiciones desiguales del trabajador, tiene que haber algo que lo ponga a la par. Y por eso es que en el derecho laboral y relacionado con el indubio pro operario es que toda la carga, en el caso de la prueba, corresponde al patrono, ¿sí? Irma, usted nos decía, sí, pero él firmó una carta donde ahí él claramente estableció que renunciaba. Ok, el patrono debe demostrar que la carta es válida, ¿sí? Que se firmó sin ninguna coacción y sin ninguna amenaza, con el objeto, ¿sí? De que él pueda demostrar
frente a la inspección de trabajo, si todavía está en la vía administrativa, o frente a un juez de lo laboral, si eso ya pasó a lo ordinario, de que en efecto fue una reacción del trabajador natural, ¿sí? Y que bajo el principio de tutelaridad, pues el patrono tiene la carga y dice, bueno, yo demuestro que él firmó. Muchas veces les hacen firmar declaraciones juradas, ¿sí? Solo antes de irme, antes había levantado alguien la mano, no logré ver quién era, disculpe. Herbert creo que decía. Si no es Herbert. Sí, buenas noches, Eric, perdón la molestia. En el Código de Trabajo, ¿dónde puedo encontrar el artículo de tutelaridad? Miremos los considerandos. Buena pregunta, Herbert. Miremos los considerandos. Alguien que ya haya ubicado. ¿Inciso A? ¿Inciso A o considerando? Es que no. Creo Estoy que los considerando, considerandos. pero abajito está el inciso A. ¿Pero de qué considerando? El primero. Es en la página 7, en la página 7 del cuarto considerando, inciso A. A ver, ¿qué dices? Inciso A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. ¿Y bien? ¿Sí? Ese es el considerando que ustedes deben de relacionar como el principio de tutelaridad. Y si se dan cuenta, el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Este es un principio básico, pero es también un principio peligroso, porque es un principio del cual muchos trabajadores también pueden abusar bajo el destino de decir, no, a mí la ley me protege, sí, pero si el patrono logra demostrar lo contrario, pues ahí también el principio se elimina. ¿Sí? ¿Sí, Irma? Sí, licenciado. Con lo mismo, con el tema que vamos, le voy a comentar este caso. Una chica entró a laborar, entró un mes. Resulta que estaba embarazada, se dio cuenta que estaba embarazada y digo, no, pues yo ya no puedo trabajar porque pues era en cocina y me voy. Hizo su carta de renuncia, se fue. A los 5 meses nos fue a demandar a la empresa. 5 meses después, y fue a demandar que la habían despedido. Cuando nadie la despidió, firmó. Y el juez dio por asentado la palabra de ella, aún así se tenía la carta de renuncia. ¿Y sabe qué dijo el juez? No, pues es que lo hubiesen grabado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Vienen y ya marginan, pues, a nosotros las mujeres, no, las mujeres son muy problemáticas, contratemos más hombres, pero es por una o dos personas que cometen estos abusos, que entonces califican a la mayor parte de mujeres, pues, tanto en estado de gestación o solo por el hecho de ser mujeres, ¿verdad, licenciado? Solo es un comentario, claro, para ver el abuso que también se hace. Exacto, por eso les estoy diciendo que desafortunadamente en el mismo organismo judicial o digamos los tribunales competentes se malinterpreta este tipo de principios, porque hay gente, yo conozco casos que gente de mujeres embarazadas que buscan trabajo para después darse por despedidas, a sabiendas de que no las pueden despedir. Y eso hace más complicado, porque entonces ellas sienten la seguridad de ahí, de decir, bueno, aquí ya me gané por lo menos 2 años en la empresa, porque no me van a poder despedir mientras esté mi parto y mi posparto y todavía mis horas de lactancia. Eso es bien difícil, pero eso es un abuso al principio de tutelaridad, ¿sí? Y ese es un abuso a las garantías mínimas establecidas. Y desafortunadamente hay jueces que sí topan eso como digamos, algo pues, que a mi parecer no se debiese resolver de esa forma. Shirley. Buenas noches, licenciado. Tengo en el chat con los compañeros, tengo 2 preguntas. La primera es de Elizabeth Arenales, pregunta, ¿qué pasa cuando en una empresa lo despiden por comparar con la competencia por precios más bajos? Es decir,
Yo no firmé una exclusividad de que solo a la empresa le tengo que comprar y despiden al trabajador. Más bien, hacen que renuncie y le ofrecen que les pagará todo lo que le corresponde. Bueno, pero yo entiendo que ella trabaja en una empresa de ventas, ¿sí? Entiendo que trabaja en una empresa de ventas y que pues su competencia o su rol de trabajo es venderle a alguien. Es que no me queda claro muy bien cuál es la función de ella. Licenciado, yo creo que esto pasa más que todo, bueno, lo he escuchado con, por ejemplo, Coca-Cola. Yo en un momento estuve apoyando a hacer promociones y ellos, por ejemplo, uno tiene que tomar fotos y todo como pruebas de que uno se está entregando o regalando tal producto. Pero me topaba con varias personas de Coca-Cola que me decían, no me tome fotos, no puedo recibirlo porque eso me puede perjudicar en un futuro. Y sí, o sea, la empresa como tal tiene como sus empleados como sentenciados a ciertas personas de que no pueden aceptar promociones o comprar en otras marcas porque es la competencia. Bueno, y como el rol sí, de ellos tanto, pero eso. porque a ellos los hacen firmar, y eso sí es válido, los hacen firmar tanto como contratos de confidencialidad como contratos de exclusividad, ¿sí? Como parte del rol laboral. O sea, ahí sí es distinta la situación. Yo sí también conozco gente que trabaja en Coca-Cola que no puede tomar Pepsi, ¿sí? Pero eso es por la forma de contratación en que ellos tienen. No los están limitando. O sea, al final la persona puede aceptar o no puede aceptar el trabajo, porque no le están vedando el derecho laboral. Le están diciendo, usted venga a trabajar, pero esta es una empresa que nos dedicamos a esto. Si usted hace lo contrario, pues no podemos tenerlo en la empresa. Eso sí no está, digamos, violentando un derecho, ¿sí? Porque hay una exclusividad bajo la tutela de la empresa que está contratada, ¿sí? Pero así como la compañera que decía que ella nunca firmó nada. Es que eso es distinto, por eso le digo, es que no le entendí bien el rol, por eso es que tal vez la compañera, no sé si le volvió a escribir. No, solo me puso gracias, pero solo puso que no firmó ningún contrato de exclusividad, pero que se le despidió y se le hizo renunciar como... Licenciado, buenas noches. Hola. Sí le escucho. Ahora ya no. Shirley, creo que tenías abierto tu micrófono y por eso la chica pudo hablar, creo yo. Gracias. Bueno, alguien preguntaba si si el artículo 103 constitucional tiene relación con este tema del principio de tutelaridad. ¿Por qué la pregunta, Joy? Licenciado, buena tarde. Sí, yo estaba leyendo ahorita el artículo 103 de la tutelaridad de las leyes de trabajo en la Constitución, por eso era mi pregunta, si tenía relación con lo que estamos viendo en el Código de Trabajo. Leamos el 103, díganos qué dice. Dice, las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Ok, yo sí le pondría al Código de Trabajo el artículo 103 a la par, en el cuarto considerando literal A, porque es el fundamento constitucional, aunque lo habla de manera muy amplia, dice que el derecho laboral es tutelar. Eso no dice específicamente lo que hemos platicado acá, pero ahí reconoce el principio de tutelaridad. Entonces, yo sí lo pondría a la par, y de igual manera en el cuarto considerando literal A, yo le pondría artículo 103 constitucional, porque eso les va a permitir a ustedes saber cuál es el fundamento constitucional y cuál es el fundamento ordinario del principio de tutelaridad. Lo que me interesa en este momento es, ¿tienen claro el principio de tutelaridad?
Ok, y en la literal B de ese artículo, del considerando cuarto, perdón, ahí ustedes deben de consignar el principio de garantías mínimas, ¿sí? Porque el derecho de trabajo, como lo establece ahí, constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente de forma dinámica. ¿Se dan cuenta que ahí está desarrollado el principio de garantías mínimas? Lick, perdone la molestia, ando un poquito perdido ahorita con el manejo de los dos códigos, tanto el trabajadores como la Constitución, ¿verdad? Usted decía que en el considerando del Código de Trabajo había que poner en el último considerando, en la literal A, relacionarlo con el artículo 103 de la Constitución, ¿verdad? Sí. Y la otra letra del considerando, ¿cuál dijo? Perdón, Lick. En la literal B, yo consignaría ahí principio de garantías mínimas. Ok, Lick, ahí estoy, muchas gracias, muy fino. Ok, miren, en el internet lo encuentran, yo no se los debería de dar, y menos mal que no sé ni cómo se manda, pero ahí hay un código de trabajo explicado, ¿sí? Que es una edición rubricada y concordada. Ahí es el Plaza Sésamo del código, búsquenlo, es el código de trabajo que les aparece ahí. Ahí ustedes van a poder ya tener por lo menos los títulos, solo vayan relacionándolos ahí. Es ahí como una manera de apoyo para ustedes, pero siempre subrayen los códigos y relaciónenlos con la Constitución política u otras leyes, como lo hablamos en su momento, ¿sí? Ok, vámonos entonces ahora al conciliatorio. Dice que el derecho de trabajo es por encima conciliatorio, ya que promulga que se logre el entendimiento entre las partes cuando en algún momento de su relación laboral surja un conflicto. El principio conciliatorio es un principio que inspira el derecho del trabajo y como concreción de este principio surge la conciliación laboral como método y forma voluntaria de resolver el conflicto que surge entre el trabajador y el patrón. Una expresión de su presencia en el derecho del trabajo lo encontramos precisamente en el último considerando que fundamenta el Código de Trabajo, cuando indica que dicho cuerpo legal se debe inspirar en el principio de ser esencialmente conciliatorio entre el capital y el trabajo. Ok, veamos. Definitivamente, los principios del derecho laboral, uno se van relacionando entre otros y uno va creando otro. Porque si existe un principio de garantías mínimas, pues tiene que haber un principio que supere esas garantías mínimas, porque el derecho laboral tiene que ir a la posterior, no se puede detener. Y al tener las garantías mínimas y una superación de las garantías mínimas, todas tienen que ir encerradas bajo el principio de tutelaridad, o sea, la protección del trabajador, o el principio que claramente nos establece que debe de existir una igualdad económica entre el trabajador, ¿sí?, y el patrono. Y esto se debe de interpretar de una forma muy clara, jóvenes. Les voy a decir por qué. Porque, digamos, al establecer la doctrina o el mismo considerando una igualdad económica, no significa que el trabajador tiene que ganar igual que el patrono. No, no significa eso. Sino que lo que busca el derecho laboral es que, en efecto, al igual trabajo, igual salario. Ese es un principio. Igual trabajo, igual salario. Entonces, cuando el principio es tutelar, en definitiva tiene que existir o se van a dar una serie de conflictos por esa tutelaridad que le permite el derecho a los trabajadores y a los patronos. O por esa misma carga que hemos hablado a través del indubio properario, donde la carga de la prueba es para el patrón, ¿sí? El principio conciliatorio lo que nos dice es, ok, tratemos de resolver, previo a llegar a una instancia jurisdiccional, que el conflicto que se dé
que puede ser económico o puede ser un conflicto social, pues se pueda resolver dentro de la empresa. Esto evita, pues, muchos temas importantes, ¿sí? Entonces, bajo el principio que está establecido en el último considerando, ¿sí?, del Código de Trabajo, lo que se busca es evitar que el conflicto salga de su naturaleza o de la empresa y que se pueda resolver en ese momento, ¿sí? ¿Dudas? Está bien, Lick. Veamos el último considerando. Dice que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Siempre debe existir la conciliación. En muchas empresas, yo les hablaba, y eso pasa mucho en el Estado o donde hay sindicatos establecidos. Cuando hay pactos colectivos, lo que hacen es crear instancias de consejos o comités conciliatorios para que previo a que eso salga a los tribunales, pues se pueda dilucidar dentro de la instancia correspondiente. Por eso se pueden crear los comités ad hoc, los comités de conciliación específico, ¿sí?, que tienen todas las plenas capacidades, según el derecho laboral y el Código de Trabajo, de poder resolver el conflicto que se da dentro de la empresa. Ahora bien, si esa conciliación no se da, pues entonces ahí ya se pasa a una etapa judicial. Esa etapa conciliatoria es la que podemos llamarle también como una etapa administrativa, porque todavía se da dentro del seno de la empresa o el seno de la institución. Ya cuando eso sale de la empresa o de la institución, pues nos vamos a una etapa judicial. Entonces, ¿estamos claros? Sí, licenciado. Sí, licenciado, estamos claros. Sí, licenciado. La única ventaja de la virtualidad es que uno puede tomarse su cafecito tranquilo, ¿verdad? Eso sí me gusta. Ok. Bueno, ya dimos el fundamento de dónde está el considerando del principio de conciliación. Ya saben, a los que tengan ahí su código de trabajo a la par, pónganle de una vez principio de conciliación, ¿sí? No sé si Irma se quedó con la mano levantada o tenía una duda. Yo creo que se quedó con la mano arriba. Perdón, Eli, me quedé con la manita levantada. Claro que quisiera seguir comentando, pero mejor escucho, ¿verdad? No, pero si tienen alguna duda, con gusto. Si las clases tienen que ser para discutir, para ver casos, porque al final lo que necesitamos es aplicar la ley. Si alguien tiene algún caso o alguna situación, con gusto. ¿Sí, Francisco? Licenciado, muy buenas tardes. ¿Me escucha? No sé si me escucha, licenciado. Sí lo escucho, Francisco. Disculpe. A la hora que una persona renuncia, yo tenía entendido que eran, no sé si 30 días para reclamar sus prestaciones, pero yo escuché que usted dijo que eran 2 años, entonces pues me confundí un poquito o yo estudié mal. No. Miren, pues, yo les hablé del tiempo que tiene usted para reclamar sus prestaciones, pero existe otro plazo que es la prescripción, ¿sí?, para que inicien esos 2 años, y esos sí son 30 días posteriores a que usted haya sido despedido. Usted presenta una carta, una nota o va a la inspección de trabajo y dice, me despidieron y necesito, o si va a pedir la reinstalación, pues solicitar su reinstalación o decir, miren, yo quiero que me paguen mis prestaciones, tal. Pero el tiempo o el plazo que usted tiene después de esos 30 días para que se dé el proceso, usted decida y le paguen sus prestaciones son 2 años, ¿sí? Ok, licenciado, y otra consulta. Si la persona abandona el trabajo, ¿cuántos días es como de límite para que esa persona le mande a uno
la información de que renuncia o abandona el trabajo, o sea, para que quede legalmente a favor o en contra de ellos. No sé si me explico. Bueno, pensemos que yo abandono, usted es el empresario, el patrón. Bueno, que yo soy el propietario y la persona abandonó, pero después me quiere ir a demandar porque quiere sus prestaciones, pero la persona nunca lo dijo, nunca renunció. Mire, en primer lugar, ahí hay un tema que es de convenir, ¿verdad? Porque, digamos, son 3 días para que el trabajador pueda venir y declararse el abandono de labores. Eso según lo que establece el Código de Trabajo, ¿sí? Y usted a partir de eso puede proceder a despedirlo, ¿sí? Pero como es un despedido justificado, ¿sí? Hay un despido justificado, allí el trabajador no tiene derecho al reclamo de los irrenunciables, ¿sí? Esas son las cosas que vamos a ir viendo dentro del curso, ¿vieron? Pero yo voy resolviendo ahorita algunas dudas. Dentro de las obligaciones de los trabajadores y los derechos e iguales obligaciones y derechos de los trabajadores, nos vamos a dar cuenta que no es solo decir, ah, bueno, abandoné el trabajo y me despidieron, ahora que me paguen. No, porque hay un despido justificado y hay un despido injustificado. Hay un despido legal y hay un despido ilegal, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo y cuándo o cómo la ley se aplica. No crean que también siempre es para el trabajador. Ay, yo era bolo en la empresa, no llegaba, que me despidan igual que me paguen mi tiempo. No es así. No es así, ¿oyeron? ¿Estamos claros, Francisco? Tiene que quedar asentada el despido, licenciado, porque si la persona abandonó y usted tampoco se comunica con la persona, tiene que despedirlo, tiene que, ahí pues puede levantar un acta notarial donde la persona se le dé, según lo establecido en el Código de Trabajo, en el artículo tal, la persona no vino tal y tal y tal día, por lo tanto se declara el abandono de labores, ¿no? Y eso es mejor presentarlo a la Inspección General de Trabajo para que no exista ningún problema posterior de que el trabajador diga, sí, pero a mí no me notificaron. Y si el trabajador, usted conoce su dirección, aunque se la pegue en la puerta. muchas gracias, licenciado. Ahí dice Baltasar, artículo 77. ¿Qué dice el artículo 77, Baltasar? Buenas noches, licenciado. En el artículo 77, inciso F, cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante 2 días laborales completos o consecutivos, o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inasistencia se debe hacer al momento de reanudarse las labores, si no se hubiera hecho antes. Pero si vos te das cuenta, 6 medios días laborales son 3 días. Si hacemos el cómputo, son tres días. ¿Sí, Heidi? ¿O Stephanie? Sí, buenas tardes, licenciado. Solo tengo una duda. Si, por ejemplo, se despide a una persona de manera justificada, ¿se le tiene que pagar todavía su finiquito y sus prestaciones que serían el bono 14 y lo demás? Miren, es que lo que pasa es que es lo que tenemos que ir analizando. Hay que analizar caso por caso, porque justificado habría que ver el caso. Los irrenunciables que tienen que pagar son vacaciones, bonificaciones, bono 14, aguinaldo, esos hay que pagarlos, esos son irrenunciables. Lo que se deja en duda es la indemnización, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a ver los casos en específicos, cuándo se paga y cuándo no se paga. Si es proporcional, sí, lógico, es proporcional al tiempo en el que se tiene que pagar. Digamos, si solo trabajó 6 meses, no le puede pagar un año de bono 14. ¿Sí, Heidi?
Ok, es el último considerando el Código de Trabajo. Es la página 9, para ser más específicos. Sí, va a depender del código que cada uno tenga, ¿verdad? Pero es el último considerando. Ok, bueno, vamos a otro principio, el principio imperativo, ¿sí? Dice que el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley. ¿De dónde se deduce que esta rama del derecho limita bastante al principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho común o del derecho civil? Eso ustedes lo van a ver o ya lo vieron en derecho civil, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, ¿sí? Esa es la diferencia entre el derecho civil y el derecho laboral. Recuérdense que en el derecho civil lo que pregona o lo que resalta es el derecho de la voluntad o la manifestación voluntaria de las partes que hacen un acto jurídico. En el derecho laboral no. En el derecho laboral lo que se busca es la correcta aplicación de la ley y de los principios que ya hemos visto. Y dice que sin que esta voluntad esté condicionada por diversos factores y de igualdades de orden económico y social. Ahí podemos poner un poco los ejemplos de que les pasa a muchas mujeres y también les pasa a los varones. Yo estoy en contra de algo. Ustedes se dan cuenta que ahora a muchas personas que tienen deudas no las contratan. ¿Han sabido o alguno ha sido objeto de eso? Correcto. Eso es una violación a este principio, ¿sí? Porque a mí no me pueden condicionar, por ejemplo, el derecho laboral, no me pueden decir, el derecho laboral es un derecho constitucional. ¿Y cómo voy a pagar mis deudas si no tengo trabajo? En primer lugar. Entonces aquí, esa es una violación total al derecho laboral, ¿oyeron? Al artículo 102 de la Constitución, porque no puedo, el derecho laboral es un derecho que la Constitución me está garantizando. Ahora el sector privado dice, sí, pero yo tengo derecho a ver a quién contrato y no contrato. Depende, porque usted está condicionando el trabajo. Entonces eso no debiese de ser así. Levantó la mano primero Cecilia, de ahí Eric y de ahí Irma. Lick, incluso cuando tienen demandas de pensión alimenticia no son aptos para selección. ¿Y ustedes creen que eso no es una violación, por ejemplo, a este principio? Sí, porque si no, no puede pagar tampoco la pensión. O sea, al no tener trabajo, ¿cómo se va a pagar? Fondos. Si el patrono lo único que tiene que hacer ahí, si tiene descuentos judiciales, pues aplicárselos, porque ahí no hay de otra. Pero no por eso le puede limitar el derecho laboral. ¿Sí? ¿Sí, Eric? Licenciado, muy buenas noches, mucho gusto. Tiene que mucho que ver también esto, ahorita la compañera Cecilia mencionó la pensión alimenticia, pero el ente Infornet es el que se encarga de vender esos datos a las empresas para que, pues, en dado caso a uno que pueda tener algún tipo de problema por deudas bancarias o incluso una demanda de pensión alimenticia, pues ellos no se dan a la tarea de investigar si es una demanda que uno puso a una empresa o es una demanda que uno tiene, que se la pusieron en este caso por una pensión alimenticia. Entonces, ellos únicamente venden ese dato y la empresa no lo contrata a uno, ¿verdad? Entonces, y pues ellos creo que no sé por qué venden los datos. Yo creo que eso tal vez es un delito, ¿no? Claro, miren, yo al día de hoy no sé cómo esa empresa subsiste y creo que nos ha hecho daño a todos, porque pues aunque uno tenga una subdeudita ahí o una demanda, ellos lo que pasa es que compran la información, ese es el tema, que ellos lo ven desde un punto de vista mercantil y compran la información, pero hacen el daño porque están revelando datos que debiesen de ser, por ejemplo, secretos para una persona. Yo recuerdo que ya les habían interpuesto un amparo y ¿cómo se llama? Ahora ya no es permitido, porque antes sí se recuerdan que a uno, y eso no se borra hasta 10 años, depende de la deuda que usted tenga, depende de la deuda.
Yo recuerdo que antes a uno llegaba a una empresa y le decían, sí, pero lo vamos a examinar en Informet. Yo recuerdo que hay un amparo que se le otorgó a alguien donde eso ya no es permitido, ¿verdad? ¿Sí, Irma? Sí, licenciado, también sobre ese tema. Fíjese que con el tema de Informet yo he estado viendo que lo que hacen ahora para que no sea ilegal es que usted tiene que firmar un documento a la hora de ir a solicitar un empleo donde usted está de acuerdo que lo investiguen por medio de estas empresas que venden esa información, y pues la verdad es que la gente con la necesidad de adquirir un trabajo pues firma lo que sea con tal de conseguir el trabajo. Ese es uno. Sí. La otra es donde se ve el tema de el derecho que están violando nuestro derecho laboral. También hay muchas empresas donde no contratan a las personas si usted tiene tatuajes. Si usted tiene tatuajes, no lo contratan. O sea, hay empresas hasta donde le obligan a que usted se quite, si lleva manga larga, más los hombres que las mujeres, creo yo, porque se ve mucho, no quiere decir que las mujeres no se tatúen, pero se ve más frecuente en el tema de los caballeros. Entonces, también ahí hay un derecho laboral, pero normalmente las empresas se han dado cuenta que hay muchas demandas, entonces ya no lo hacen tan público, como que si tiene tatuajes, sino simplemente se reservan el derecho de no contratar. Sí, miren, en el derecho laboral existen una infinidad de violaciones, realmente, y a mí me da mucha tristeza ver, y ustedes, primero Dios, cuando sean abogados o ya estén ejerciendo la profesión en la procuración, por ejemplo, se van a dar cuenta que el Ministerio de Trabajo no funciona porque tienen denuncias de denuncias, donde hay una cantidad de violaciones increíbles, donde es tan sencillo, si solo se respetaran estos principios que nosotros estamos hablando, nadie le puede negar el derecho de trabajo. Otra cosa es que sea competente en el sentido de que yo quiero contratar a un abogado en mi empresa y me llegue un ingeniero. Pues lógicamente no se puede. No se puede porque, ¿cómo? O sea, no es competente para esas funciones. Pero no me pueden discriminar si yo contrato un abogado y llego y me presento, pero porque tengo 2 tatuajes no me quieran contratar. O sea, ahí hay una discriminación, hay un tema de violaciones a las normativas en materia laboral, ¿sí? ¿Sí, Baltasar? Sí, fíjense que en mi caso, yo tuve un problema una vez con una tarjeta de crédito y bueno, al final pues la pagué, ¿verdad? Pero sí tenía problema con Informet. Entonces, pues yo me llegó cierta información de que ahora pues uno puede ir a solicitar una carta de bloqueo de Informet o ya sea TransJunior. Entonces uno llega ahí con su DPI, firma la carta y ya a los 2 días lo bloquean aún. Sí, mire, yo no mucho me he metido a ese mundo de Informet y todo eso, porque a mí me parece que ni siquiera debiese existir, o sea, no debería de ser una prueba para una empresa, pues, pero desafortunadamente las empresas ahora es complicado. ¿Sí, Cecilia? Sí, viéndolo desde el punto de vista de las empresas, o sea, al aparecer ese tipo de bloqueos que piden en Informet, automáticamente descalifican el currículum que estén revisando, ¿verdad? Porque si lo tiene bloqueado es porque algo esconde, entonces les da como esa incertidumbre de a quién están contratando. Lo que pasa es que en Guatemala se aplica es aquel principio de lo toma o lo deja. Y eso no debiese ser así. Pelean, mejor dicho, juegan con la necesidad de la gente. O sea, la gente dice, bueno, tiene necesidad de trabajar, aplique a lo que está aquí, si no, pues vaya a otra empresa. Y eso no debería ser. Y cualquiera de esos temas, aunque las denuncias tarden, pero denuncien en la inspección de trabajo, porque ellos tienen la obligación de ir y verificar lo que está pasando en las empresas. Ellos son los que ponen la normativa, son los que en principio, previo a llegar a la judicialización, deben de ver cómo esa normativa se cumple, ¿sí? Ok, miren, veamos este principio que se relaciona mucho. Sí, veamos este principio, que es un principio también muy importante y que termina de responder varias preguntas donde existen los abusos, y es el indubio pro operario. Dice que este principio
consiste que en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentales o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Y es lo que les decía, con el principio de tutelaridad y el principio del indubio pro operario es donde se da la mayor cantidad de abusos también de parte de los trabajadores. Porque aquí esto es lo que invocan los abogados cuando defienden a esas personas que se dan, por ejemplo, en el tema de despidos o en el tema de lo que hablaban las compañeras que en algún momento presentes se hacen despedir y quieren después que se les reinstale, porque siempre la duda va a favorecer al trabajador. Entonces yo llego, sí, pero no, mire, a mí me obligó a firmarla. Si el patrono no tiene la claridad de hacer las cosas bien, un buen finiquito, una buena declaración jurada cuando hay una renuncia individual o voluntaria, entonces el trabajador se va a agarrar de ahí, de este principio. Y también, esta es una materia de defensa para nosotros los trabajadores, de que ningún patrono nos puede obligar a firmar cosas que nosotros no estemos de acuerdo. Los principios del derecho laboral son irrenunciables. Las normas en materia laboral son irrenunciables. Ya vimos el principio de garantías mínimas, la superación de las garantías mínimas, el principio de tutelaridad, la conciliación y el principio del indubio operario. Si se dan cuenta, el algamaje que tiene el derecho laboral es muy interesante. Es bonito el derecho laboral, pero se ha abusado. Tanto patronos como trabajadores han abusado de esto, ¿sí? ¿Dónde podemos aplicar o en dónde vamos a encontrar el fundamento de el principio del indubio pro operario? Lo vamos a encontrar, ¿en dónde creen ustedes? En la Constitución Política de la República, en el artículo 106. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará, protegerá la negociación colectiva, serán ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, o en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentales o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ahí podemos encontrar el tema del principio del indubio pro operario. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Fue Cecilia. ¿Sí, Cecilia? Ahí también se podría anclar al 17 del Código Laboral, ¿verdad, Lic? Léame el 17, pero el 17 no es el del contrato individual. No, dice para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Sí, miren, sí podemos, digamos, encontrar un fundamento como el artículo 17, digamos que ese es como un complemento, pero lo que tenemos que tener claro, jóvenes, es que la Constitución Política de la República, como una máxima expresión en materia normativa para Guatemala, reconoce el principio indubio pro operario. Cualquier duda que exista en un conflicto siempre va a favorecer a los trabajadores. Pero repito, no se deben dar los abusos. ¿Dudas, jóvenes? Shirley. Ahora esta duda sí es mía, licenciado. Fíjese que yo conocí un caso de una persona que tenía un contrato laboral. La empresa
pues al parecer ya no existe, son personas extranjeras. Y ahora la esposa es dueña de otra empresa, otro nombre, son los mismos trabajadores, mismo todo, pero sin el nombre, ¿verdad? Y en este caso no se les dio contrato nuevamente a todas las personas. Ellos están prestando servicios y todo y los obligan a que firmen como que si fueran por trato. En este caso cada mes les pagan lo que son vacaciones y demás, pero en este caso no les pagan lo que correspondía al inicio de sus labores con el contrato anterior, pero del contrato anterior nunca los liquidaron ni nada. Muy bien, gracias. Solo para terminar, digamos, ahí, Cecilia, sí podemos encontrar el indubio propietario en el artículo 17. Y con lo que usted me dice, Shirley, miren, hay un tema que pasa mucho en las empresas y es una famosa simulación de los contratos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, y eso pasa muchas veces en los bancos. En los bancos es alguien quien contrata, otro el que paga y otro el que le brinda los servicios. Eso es específicamente una simulación que se da contractual para evitar los pasivos laborales, ¿sí? Porque no fue la misma persona la que la contrató, no es la misma persona la que le paga, ni la misma persona la que le da órdenes. Entonces, ¿a quién demanda a la hora de un conflicto colectivo individual de trabajo? No sabe a quién demandar, ¿sí? Porque las personas son distintas y eso pasa mucho y eso en su momento lo vamos a ver y eso se da bajo la institución, digamos, del derecho laboral que se llama simulación de los trabajos, simulación de la contratación, ¿sí? Gracias, Estaba tratando licenciado. aquí Voy a investigar de un poquito más. buscarle aquí. ¿Qué manda? También voy a investigar un poquito más porque sí me llama mucho la atención porque no es el primer caso que conozco. Tengo varios conocidos que han pasado por lo mismo y pues en este caso como el contrato anterior pues nunca tuvo como esa atribución de que fueron despedidos o que se entró en quiebra o algo en la empresa, porque literalmente ahorita quieren cambiar todo, o sea, nombres, dueños, y ahora es ante el Ministerio del, se me olvidó la institución, ahora están registrados con otro nombre y pues ahora ya aparece otro dueño, otro todo, pero son la misma dirección, la misma actividad económica y como le comento, nunca se brindó una quiebra ni nada. Entonces a los trabajadores pues al inicio de la pandemia también se les obligó como a renunciar, ¿verdad? Y se les dio no proporcional a lo que les tenían que dar por su tiempo, ¿verdad? Porque fue un despido, en este caso obligado, ¿verdad? Porque ellos no querían renunciar, pero no les es lo que le digo, es que hay una simulación, porque no es la misma persona la que contrata, no es la misma persona la que le asigna la actividad económica y no es la misma persona la que le paga. Entonces ahí hay violaciones a los derechos laborales, ¿sí? ¿Sí, Irma? Gracias. Sí, pero aquí no entraría la figura del outsourcing, porque normalmente hay muchas empresas que ahora ya no quieren tener problemas con el tema del personal. Y hay empresas que se dedican a absorber. Entonces ellos vienen que prestan servicio al personal, que les contrato que personal que haga la limpieza, que personal que les lleve la contabilidad, que personal que les haga esto. Entonces ellos están en una empresa, pero realmente el contrato no lo firmaron con esa empresa. Y aquí se da lo que usted dice. No trabajan en otra empresa donde no es donde firmaron el contrato, les dan órdenes personas que no los contrataron, pero existe una empresa de outsourcing y eso está legalmente constituido. ¿Es correcto, Ale? Sí, es que el outsourcing es permitido bajo la normativa laboral, pero aquí caemos a lo mismo. Uno dice, no, es que es otra empresa la que paga, sí, pero se sabe que son los mismos, ¿sí? Sí, pero es otra empresa la que le asigna, no. Cuando usted hace su investigación, llega a que al final todas las empresas son de un mismo dueño, ¿sí? Lo único que hicieron fue cambiarse de nombre, a esta le pusieron manzana, a esta pera y a la otra piña, ¿sí? Pero si usted une las tres, ese licuado es lo mismo, lo único que están haciendo ahí es una simulación contractual, ¿sí? Que lo único que busca es evitar ese tema de los pasivos laborales. No sé si me doy a entender.
Sí, licenciado, sí le comprendo, pero como le digo, pero también sí existen empresas que no necesariamente son, no, son sí, propietarias no, hay de otras empresas que sí. No, o sea, sí es permitido, eso sí es permitido. O sea, sí, si usted me habla, si el outsourcing es permitido, sí. Pero cuando se constituye legalmente, o sea, cuando vengo yo, tengo mi empresa yo soy dueño de un banco y digo, yo no quiero lidiar con trabajadores, mejor subcontrato a la empresa de Irma porque ella se dedica a la contratación de personal. Entonces, que ella contrate el personal y cualquier problema de un pasivo laboral va a ser de Irma. Pero ahí lo estamos haciendo de forma legal. Pero no es lo mismo que usted y yo no seamos dueños de la misma empresa y lleguemos al acuerdo y mira, ¿por qué no ponemos a Shirley y a Cecilia y que ellos hagan una empresa de pasivos laborales y que se vayan ahí? Así nosotros nos evitamos demandas, a mí no me conviene porque mira, más adelante yo quiero ser magistrado, tú también vas a querer ser magistrada y entonces eso va a ser una tacha en nuestro currículum. Pero ahí hay una simulación de lo que realmente está pasando. Ahí está la diferencia, ¿sí? ¿Entendemos eso? Gracias, licenciado. Ok, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vieron? Pero son muy buenas preguntas. Entonces, vean, jóvenes, ya son las 7, mis estimados. Si quieren lo dejamos por ahí y seguimos el viernes, ¿oye? Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.